Tu palabra da fe. Así es, amado. Cuando usted se sienta débil cuando usted se sienta que está flojo en la fe, cuando usted se sienta que está débil, váyase a la palabra del Señor y esa palabra le infunde fe, porque su palabra es viva, es real, y dice su palabra que su palabra es espíritu. Bendito Dios. También nos enseña que la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Ahí la versión Dios habla hoy dice la palabra de Cristo, las otras versiones dice Dios, por la palabra de Dios. Por oír, pero oír la palabra de Dios, por ahí viene la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque recuerde bien de que la fe es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu y nosotros la vamos concibiendo a través de oír la voz, a través de estar constantemente buscando al Señor, oír su voz. Usted quiere oír la voz de Dios, vaya a la palabra, porque cuando nosotros oramos a Dios, nosotros le estamos hablando a Dios, pero su palabra nos habla a nosotros. Muy claramente dice en Timoteo, dice en 2 Timoteo 3, 17 que su palabra nos transforma, su palabra es para redarguir, su palabra es para transformar, su palabra es para prepararnos, su palabra nos enseña, su palabra es la que nos transforma, es la que cambia nuestra forma de pensar, es la que nos hace nacer de nuevo. Es su palabra. Su palabra tiene muchos símbolos, tiene símbolo de fuego, tiene símbolo de agua, tiene símbolo de espada, de martillo, pero es su palabra. Así que eso lo encontramos en Romanos 10, 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escoger qué escuchamos. A quién escuchamos, porque todo entra por aquí, por el oído. Lo que nosotros escuchemos, por ahí empezó la tentación, por el oído, y más nosotras las mujeres. Bendito Jesús. Entonces es importante que el otro slide. La fe no nace de la emoción, sino de la revelación. Dios es por revelación, amados. El Señor, nosotros estamos acostumbrados a ver, venimos de un mundo que para ver, para creer. En el Señor todo es diferente. En el Señor es creerle a Él para nosotros poder ver. ¿Ve? Entonces, lo que Dios te haya dicho, lo que Dios te haya declarado sobre tu vida, repite eso, declara eso. No declares lo que otros dicen, sino lo que Dios ha dicho que tú eres o lo que tú vas a hacer. Bendito Jesús. Dice: muchos quieren para creer, para ver creer, pero en el reino de Dios primero crees para ver, lo que les acabé de decir. La fe no nace de un pensamiento positivo, no de un sentimiento temporal, sino de un poder vivo de la palabra. Por eso les dije al principio, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es, como se pasan muchos memes diciendo, es donde está el autor presente. El libro donde está el autor presente es el Espíritu Santo. Y como les dije, la fe es un fruto del Espíritu. Y ese fruto se consigue, se cultiva escudriñando su palabra, buscándolo en su palabra, escuchando su voz en su palabra. Por eso es muy bueno leer la palabra en voz alta. Dice, Jesús dijo, cuando Dios habla, su palabra se convierte en semilla, y esa semilla produce una fe en quien la recibe con corazón dispuesto. En el reino de Dios todo empieza con una semilla. Usted y yo fuimos una semilla. Todo empieza, y dice claramente que la fe, que él compara también la fe como un grano de mostaza. Dice que es el grano. ¿Alguien ha visto el grano de mostaza? Que es más pequeño que un alfiler. Y dice que se forma un árbol grande cuando ese árbol da fruto. Por eso el Señor también nos compara con árbol. Y también el Señor por eso dice que por los frutos lo conoceréis. También es lo que Él viene a buscar, es
fruto en nosotros. Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo encontramos en Juan 6:60. Cada vez que tú escuchas, lees, declara la palabra, el espíritu sopla vida dentro de ti. Lo que parecía imposible comienza a moverse. A veces decimos: Espíritu Santo sopla, pero te toca a ti que declarar la palabra para que Él sople, para que esa palabra tome la vida, para que esa palabra haga el efecto que tiene que hacer. Por eso es muy importante pedirle siempre una palabra direccional al Señor para cualquier situación. ¿Por qué? Porque vas a tener, para que no te fijes en lo que estás viendo, sino en lo que el Señor dijo, lo que el Señor ya dijo. Vamos, dice: la palabra crea lo que no existe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. La palabra de Dios no solo es para informar, amados, sino que transforma. A veces nos llenamos de mucho conocimiento y de muchas cosas y no hemos dejado que la palabra nos transforme. Porque ese es el propósito, que la palabra, el propósito de Dios cuando da su palabra también es que transformar. Por eso cuando nosotros declaramos palabra de Dios en fe, porque usted puede declarar la palabra de Dios, pero si no lo está creyendo, no va a pasar nada. La palabra se tiene que declarar con fe, sabiendo. Así vengan, porque muchas veces declaramos palabra y terminamos de orar y después estamos hablando otra cosa contraria de lo que hemos orado. Hay que tener cuidado con eso, porque esto no es un juego, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo real. Por eso les leí en el Salmo 12:6 que dice que Él mismo probó su palabra 7 veces por horno de tierra, dice. 7 veces, Él mismo. O sea que la palabra de Dios es algo serio, amados. Es algo serio, bendito Jesús. Dice, Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Por su palabra. Cada promesa que sale de su boca lleva el poder creativo para cumplir lo que Él ha dicho. Por eso siempre tenemos que estarle recordando al Espíritu Santo: Espíritu Santo, recuerda qué me ha dicho Dios, qué es lo que Dios me ha prometido, qué es lo que Dios me ha hecho, aparte de lo que me dice su palabra. Pero hay palabras que vienen personalmente para nuestras vidas, hay palabras de Dios que vienen direccionalmente para la vida de uno. Por eso uno tiene que estarle recordando al Espíritu Santo: recuérdame qué me ha dicho el Señor, que se me ha olvidado. ¿Ve? Que somos muy olvidadizos. Cuando empecé el problema de cáncer, el Señor no me dijo directamente qué era lo que era. Él no me dijo, porque lo conocía a uno, me iba a asustar, me iba a atemorizar, me iba a aterrar, Él solamente dijo: te sanaré de un animal en tu estómago. Eso fue lo que me dijo. Yo dije: ¿un animal en mi estómago? Yo me quedé así, y honestamente yo dije: ok, gracias Señor. Lo único que le dije, y a mí se me fue. Cuando apareció el problema del cáncer, yo le pregunté: Señor, ¿y esto ahora qué? Sentada en mi cama una madrugada, y me trajo a memoria ese momento que Él me lo dijo. Vi la película, así estábamos, fue un 31 de diciembre, estábamos en la oficina del pastor con el profeta Randy. Ese día Él nos ministró a muchos, y esa fue una de las palabras que Él dijo: te sanaré de un animal en tu estómago. Pero yo dije: Señor, pero eso era en el estómago, pero eso en el seno. Y se quedó así. Después el Señor a través de una doctora me insistió, me dijo: mira, cuando una mujer tiene cáncer de seno, es muy bueno que se chequee el colon. Y tú no te has hecho nunca una colonoscopía ni nada. Le digo yo: no, es verdad. Y dije yo: ok, yo lo voy a hacer. Pum, ahí apareció el problemita. Pero también guardaba, porque eso te dicen un poco de cosas que tú dices: wow. Pero también guardaba esa palabra que Dios había dicho que Él me sanaría. Entonces yo me relajé, yo dije: tú me vas a sanar, yo estoy sana.
¿Por qué? Porque cuando Dios te da una palabra y el mundo o los doctores o cualquiera que sea la situación o quien sea te está diciendo otra cosa y tú te quedas parado en lo que Dios dijo, eso que a Dios le agrada eso, pero Él dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Y Él le agrada eso porque le estás creyendo más a Él. La oposición. ¿Ve? Bendito Jesús. Entonces dice, ha dicho, estás activando su poder creador en tu vida. No hables lo que ves, habla lo que dijo. También cuando nos pusieron la casa en Foreclosure, nos llegó la carta cuando hubo el boom de las casas que se podía refinanciar y todo eso, nos quedamos sin palabras, mi hermana y yo. Yo pensaba, yo decía, Señor, esta casa siempre se ha guardado para que a Ximena le quede algo. Ayúdanos, Jesús, ¿cómo vamos a hacer eso? No queremos perderla. Y el Señor me dice al instante, nada se perderá. Así mismo me dijo. Yo dije, wow, Señor, gracias. Nada se perderá. El banco diciéndonos esto, el banco diciéndonos lo otro, y sobre esa palabra caminamos y dijimos, nada se va a perder. Seguimos adelante y así fue, amado. Cuando Dios te da una palabra, ve con esa palabra, así estés mirando o te estén diciendo otra cosa, pero hay una palabra de Dios y cuando su palabra sale, Él es comprometido con su palabra. Él es un ser de palabra. Por eso dice, una mujer o un hombre de palabra que cumple su palabra. Él es un ser de palabra. Se cumple. Y así fue. O sea que la palabra, su palabra nos da fe. Y cuando sale una palabra revelada de su espíritu al espíritu, eso es algo grandioso y eso es lo que el Señor quiere que nosotros siempre tengamos y que dejemos que su palabra nos transforme. Dices, la fe viene del oído, no del ruido. Por eso cuando tú estás muy agitado, cuando tú vas a orar y tu ser no se calma y tienes que esperar que se calme y tienes que tranquilizar y decirle al alma, bendice al Señor, alma mía, bendícelo. Tienes que tranquilizarla para poder oír la voz de Dios, porque Dios no te habla en ruido, o Dios no te va a poder decir esa palabra porque tu espíritu no está aquietado, tu espíritu no está tranquilo. Por eso no podemos orar a la carrera, ni podemos orar no, es mejor una palabra de todo corazón y quedarnos aquí. Porque sí. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Él por eso nos pide el tiempo. Dice, no todo lo que escucha edifica fe, porque la fe hay que edificarla, amados. La fe no viene de las noticias, ni del miedo, ni de los comentarios del mundo. Viene del oír a Dios, no del escuchar a los hombres. La fe viene del oír a Dios. Por eso es muy importante escuchar. Por eso es importante cuando venimos al servicio, ahí Dios sale una palabra para cada uno. Gracias, Señor. Tú no sabes, a veces tú sueltas palabras y tú no sabes para quién es esa palabra. Pero si tu mente, su cuerpo está aquí y su mente anda por allá o está viajando o lo que tengo que hacer, Dios soltó la palabra y usted no la escuchó, se la pasó, la perdió, se le pasó el bus, como dicen. Entonces, por eso es importante. Y también cuando estamos orando, estar quietos, estar tranquilos. El sábado estuve yo aquí con el Señor orando tranquila, ni aquí adelante, me fui para allá atrás y era una quietud, era algo, no salían palabras, amado, pero sabía yo que el Espíritu estaba ahí trabajando, estaba tranquilo. Después fue cuando me paró el Espíritu y me llevó a orar por cada lugar de este lugar, cantándole alabanza y todo, porque Él me decía, alábame, alaba, y me fui orando y cantándole alabanza al Señor por todo este lugar. ¿Por qué? Porque
no venimos a hacer una repetición, sino que venimos a buscar su presencia y dejar que Él sea que guíe, que Él enseñe, que Él dirija. ¿Ve? Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que cuando saquemos ese tiempo para orar o para buscar al Señor o para su palabra, así lea usted un solo capítulo, sea algo así, no tiene, pero que usted salga un extracto, que salga con una palabra que Dios le dijo o habló en ese momento que le tocó a usted. ¿Ve? Que el Señor le tocó a través de su palabra. Por eso dice, no todo dice, hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es una batalla cuando muchas veces tú te pones a leer la palabra porque tienes otras preocupaciones, porque estás leyendo pero no estás entendiendo lo que Dios está diciendo allí. Eso hay que también tratar con eso y ejercitar la mente eso, porque tú puedes estar leyendo pero no estar entendiendo lo que Dios te dice. Por eso Él dice, hijo mío, está atento, inclina tu oído a mis razones, porque empezamos diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ve? Nuestro oído tiene que estar afilado al oír, y si usted la lee en voz alta, Dios le está hablando, o sea, y usted dice, oh, ahora yo entiendo esto, ahora comprendo esto, ahora, ¿por qué? Porque estás atento. No es porque a todos nos puede pasar. A mí me pasa que muchas veces estoy ahí, pero mi mente está caminando por allá, y eso que yo le he tenido que decir, mente, aquíétate. Usted tiene que hablarle a su mente, tiene que hablarle a su ser, tiene que ordenarle. Porque David, ordenarle a su mente, ordenarle a su ser, a su alma, tiene que hablarle. ¿Por qué? Porque ella es inquieta. Bendito Jesús. Cuando tú te enfocas, tu oído espiritual comienza a oír lo que otros no oyen. Escuche la clave: cuando tú te enfocas, tu oído espiritual, porque así como usted tiene nariz, tiene oído, tiene gusto, esos 5 sentidos espirituales también están en el espíritu. Comienza a oír lo que otros no oyen. Por eso dice, no, yo no oí eso. Y usted pudo haber estado allí al frente escuchando y estar mirando todo, pero no estaba atento. La fe entra por el oído, pero la duda también. Por ahí fue que empezó el enemigo a meterle duda a Eva. Por eso cuida lo que escuchas. Si alimentas tu espíritu con la palabra, tu fe crecerá. Si lo alimentas con temor, tu fe se apagará. Por eso la fe hay que cultivarla, hermanos. La fe hay que cultivarla. Todo en el Señor hay que cultivarlo. Todo hay que mantenerlo cultivando con la palabra. ¿Por qué? Porque el Dios nos ha llamado a crecer y sobre todo hasta a transformarnos. O sea, tú escuchas, tú crees. Por eso el Señor puso 3 terrenos: uno que da el 30, uno que da el 60 y uno que da el 100. Y también declaró en Mateo 13, Él declara y dice que los que escucharon, los que estaban al lado, que escucharon, los que eran en el camino, que escucharon la palabra, pero vino el enemigo y les robó la palabra. Los otros que se fueron sembrados en espinas, vinieron las pruebas y les robó la palabra. Vinieron el afán de las riquezas y también robó la palabra. Por esa misma razón. ¿Por qué? Porque no se cultiva. Cuando usted recibe al Señor, usted siente una alegría, un gozo, otro. Pero eso si usted no empieza a congregarse, no empieza a discipularse, no empieza a venir a buscar al Señor, a buscarlo en la palabra, a dejarse enseñar, porque Dios lo usa a uno para enseñar, pero el Espíritu Santo, Él hace una parte también, pero también usa a hombres. Por eso dio 5 ministerios, dio el de profeta, el de apóstol, dio el de pastor, el de evangelista y el de maestro, porque nosotros a uno nos ha ungido para en ciertos ministerios y para ayudar a edificar, pero el Espíritu Santo, hay cosas que el Espíritu Santo te tiene que enseñar directamente Él, otras te la enseñan los hombres, como le dijo cuando Pedro
se le fue revelado que Jesús era el Hijo de Dios. Y el mismo Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Hay cosas que Dios te va a revelar a ti, y hay cosas que Dios te las puede revelar a través de un ministro de Él, pero hay cosas que Él va a tratar y te va a revelar a ti directamente, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos. ¿Ve? Dice, la palabra activa lo sobrenatural. Pedro pescó toda la noche y no tuvo nada hasta que oyó la palabra de Jesús. ¿Cuántas veces tú haces esto, hacemos esto, a lo otro y no vemos resultado? Pero cuando viene una palabra que sale del Señor, esa es una palabra direccional que vas a tener el resultado que estás esperando, el resultado que tienes que va a ser. Él le dijo claramente: en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. En tu palabra echaré la red. Cuando el Señor desató esa palabra, le dijo: tira la red a la derecha. ¿Ve? Cuando obedeces una instrucción divina, aunque parezca ilógica, porque somos muy llamados a la lógica, los resultados serán sobrenaturales. Pedro no necesitaba más experiencia, necesitaba una palabra. Lo que no cambió en años, cambió en segundos por una palabra de fe. Una palabra, por eso dice que envía tu palabra. Cuando ese centurión le dijo: envía tu palabra y mi mozo sanará, mi siervo sanará. O sea, él creyó en la palabra, le dijo: envía la palabra, no tienes que ir allá porque yo no soy digno que tú entres a mi casa. Envía la palabra. Y él creyó que iba a ser sano. Es una fe muy admirable, porque él creyó. Le dijo, la mujer del flujo de sangre, cuando le dijo: si solamente tocare el borde de su manto, ella creyó y dijo: si solamente lo toco, seré sana. Seré sana. Entonces, así mismo, cuando el Señor da una palabra, usted puede estar viendo otra cosa, el enemigo le puede estar demostrando otra cosa, pero si usted va confiando y caminando sobre esa palabra, usted tiene la victoria, porque usted le está creyendo a Dios y sobre todo está agradando su corazón. Una vez que un dolor tenía en este brazo y me dice el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: muévete, y ese monte se moverá. Ajá, y ahorita mismo, hermano, los dolores caminan, ellos caminan. Yo pude sentir literalmente cuando ese dolor fue saliendo por esos dedos. Ahora, lo que yo no supe fue dónde enviarlo, porque no sabía dónde tenía que enviarlo a los abismos, que cogiera camino a los abismos donde pertenecía. Lo que no supe, después fue que yo me dije: yo tenía que enviarlo a un lugar, ese dolor. Pero ese dolor caminó, era un dolor aquí, y él empezó a caminar y salía por aquí por los dedos. Cuando el Señor me dio esa palabra, dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a ese monte: muévete, ese monte se mueve. Okay, yo mismo le ordené, y ese dolor caminó y salió por aquí por los dedos, en el nombre de Jesús, por la palabra que en ese momento el Señor me dio. Cuando viene una palabra, hay que estar atento y hay que ponerle cuidado y hay que actuar. Cuando viene una palabra, porque cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su parentela, que le iba a mostrar, él salió con una palabra. Él no se fue por su cuenta. Porque ¿qué pasa muchas veces? Que a veces que te estamos pidiendo cosas a Dios que es su voluntad, pero no son para ti en ese momento, o no estás lista para llevarlo, o no es lo que Él quiere de ti, o no es la palabra que te va a direccionar a lo que Él quiere hacer contigo, o donde Él quiere llevarte, o para lo que Él te ha llamado. Entonces no prestamos atención. Pero cuando sale una palabra del Señor de acuerdo a su propósito, por eso ya nosotros no podemos hacer las cosas a la loca. Todo tiene que ser con propósito. Todo es con propósito, porque nuestra vida
tiene un propósito y todo tiene que ir caminando a ese propósito a cual Dios nos ha llamado. Ya no somos de los que vamos para aquí porque fulano se fue y le fue bien. No, es el propósito de Dios que yo vaya para allá. Es parte de mi propósito. Lo mismo que si estás buscando un compañero que es para tu propósito en mi vida, que sea ayuda para ese propósito que tú tienes, y que yo sea ayuda también para ese propósito que Él también tiene, porque es con propósito, amado. Por eso ya nuestra vida no es nuestra, no nos lo mandamos nosotros ya. Hay un propósito por el cual estamos aquí, un propósito por el cual Dios nos manifestó en esta tierra. ¿Ve? Entonces hay que estar atentos a su palabra. La palabra sostiene tu fe en la prueba. Sí, Señor. Cuando las circunstancias contradicen lo que Dios te prometió, recuerda lo que oíste que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y cuando una palabra de Dios sale de su boca para ti, Él es responsable por esa palabra. Por eso hay que saber, hay que aprender a hablar palabra, hay que aprender a escuchar. Y también el Señor no nos manda a que juzguemos al profeta, pero que sí juzguemos la palabra, la profecía o lo que nos están diciendo por la palabra. Al profeta no, es lo que te están diciendo. ¿Ve? Entonces no es juzgar a la persona, es la palabra que está saliendo, porque es una palabra que tú estás recibiendo y buscarla aquí. Si es lo que el Señor dice, porque Dios no te va a dar una palabra si no está aquí también. No te va a decir exactamente, pero vas a encontrar que lo que te están diciendo concuerda con lo que la palabra dice. ¿Sí? Tus emociones cambian, pero la palabra permanece. Por eso dice en Juan 30 que el que permanece, hay varios permaneces en la palabra de Dios. El que permanece, el que permanece en mí, yo permanezco en él. El que permanece en su palabra es mi discípulo y será verdaderamente libre. ¿Ve? Permaneciendo. No camines por lo que sientes, camina por lo que Él dijo. La palabra es el ancla que sostiene tu fe cuando las olas quieren hundirte. Esa es una de las palabras cuando estamos pasando por momentos difíciles. Señor, tu palabra me declara que pasaré por el fuego y no seré quemado, que pasaré por las aguas y no me ahogaré. ¿Ve? Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que tenemos que declarar cuando estamos pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos olvida? ¿O por qué nos asustamos? ¿O por qué entramos muchas veces en temor? Porque nos quedamos mirando la circunstancia y lo que está pasando, no lo que Dios dice. ¿Ve? Por eso es que en todo hay que buscar la verdadera voluntad de Dios y pedirle su dirección en todo. Por esa misma razón, porque vas a escuchar. Pero lo mismo pasa cuando una persona está pasando por algo que tú misma pasaste. Tú no le puedes decir esto, lo otro, te va a pasar eso, no. ¿Por qué? Porque tu sistema es diferente al mío. Tú puedes sobrellevar unas cosas, yo puedo a mí me dan otras reacciones, a ti te dan otras reacciones. Tú no le puedes decir te va a pasar eso, no, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera, bendito Jesús. Entonces hay que tener cuidado y ya nosotros no caminamos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Tú puedes sentir muchas cosas, pero cuando tú vienes a la palabra, tú dices, no, pero la palabra me dice esto y estoy sintiendo esto no es. Por eso es que uno va entendiendo, como dice en Gálatas, que el espíritu se opone a la carne. Ellos pelean, ellos se interponen, pero a quien tú le hagas caso, ese es el que gana. Si tú tomas lo que el Espíritu dice, lo que la palabra dice, tú estás cumpliendo lo que el Señor dice, no lo que tu carne está queriendo sentir o lo que tu carne quiere hacer, sino lo que el Espíritu dice que debes de hacer. Declara la palabra y verás el fruto. Recuerde, la fe es fruto del Espíritu.
Tu boca es el eco de la fe que hay en tu corazón. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú llenes tu corazón, eso va a hablar tu boca. No puedes decir Dios está en control y al mismo tiempo hablar derrota. Cuando tus palabras se alinean con la palabra, el cielo se alinea contigo. Bendito Dios. Eso es maravilloso cuando tú dices, wow, Señor, tú lo miras a uno. Tú dices que tú estás con un Señor, que donde quiera que yo vaya, tú irás conmigo. Qué mejor compañía que esta, Señor. Qué mejor. Y a veces uno dice, uno quiere hablar y dice, bueno, pero tengo el Espíritu Santo, vamos a hablar. Está Él conmigo, vamos a hablar. Porque entras en una conversación con Él y para muchos es locura y te pueden oír hablar y es locura, pero tú sabes lo que tú estás haciendo. O sea, ¿por qué? Porque a la vez ya Cristo nos alineó con el cielo, por eso dice que se rompió ese velo. Él nos alineó, su palabra nos la entregó, nos la dio para que nosotros la declaremos, para que nosotros la obedezcamos, para que nosotros la establezcamos, para que nos transforme, para que nos guíe, para que nos redarguya, para que nos enseñe. Tremendo tesoro nos dejó el Señor y que es palabra viva, bendito Dios. Cada declaración de fe abre un camino en el desierto. Cada palabra de fe rompe un diagnóstico. Cada palabra de fe abre una puerta que estaba cerrada. Cuando tú dices, por la llaga de Jesús yo he sido curada. No es que vas a ser curada, ya fuiste curada. Estás estableciendo lo que el Señor hizo ya, lo que el Señor dijo y tú te lo declaras. Por la llaga de Cristo ya yo estoy curada. El Señor no me dejará, como esa palabra me fascina mucho en Romanos 8 que dice, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así todas esas palabras las tenemos que estar declarando y pronunciándolas, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos dieron las llaves. A nosotros nos entregaron llaves y esas son llaves que el Señor nos da. Por ejemplo, una llave muy buena, Mateo 7:7 dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se nos responderá. Ese es un llavero que el Señor nos entregó, nos dio libertad para tocar, para hablar, para llamar, y nos dio libertad para tocar, para llamar y para buscar. Por eso yo digo, cuando estoy buscando algo, tu palabra dice, Señor, que lo que se busque, el que busca halla. Así que dirígeme, Espíritu Santo, ¿dónde está? Así, o sea, en lo más mínimo, en todo tú tienes que contar con Él. Bendito Jesús. Dice, conclusión, la palabra es tu arma de victoria. Esa es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dejado. Armas como su sangre, su palabra, que nos ha dado el Señor para obtener la victoria. La fe no es una emoción. Ay, sí, ay. No, la fe no es una emoción. Es una convicción basada en lo que Dios dijo. Lo que pasa es que cuando tú recibes esa revelación, tú recibes esa convicción y vas alimentando. Porque es necesario no tener porque hay convicción y está la otra que es cuando tú convences a alguien. Convencimiento y convicción es otra cosa. Porque nosotros, ¿por qué dice el Señor que tener convicción es parte de fe? Porque si a nosotros nos toca quedar la vida, tiene que haber convicción. Porque con convicción tú vas hasta la muerte. Pero con convencimiento, no. Por eso el Señor dice que la fe es convicción también de lo que tú no ves, de lo que tú esperas. Porque te pueden decir, olvídate de eso, que eso no va a pasar, que eso, pues si tú tienes la convicción, tú permaneces allí esperando a ver lo que Dios dijo que va a pasar, que va a hacer. Y también porque la convicción te lleva hasta entregar tu vida. La convicción basada en lo que Dios dijo.
Cuando tú crees en la palabra, la activas. Cuando lo declaras, la multiplicas. Y cuando la vives, lo manifiestas. ¿Ve? Cuando tú crees en la palabra, la activas. Tú repites lo que tú crees. Por eso hay que se repite. Si te dijeron una mentira y la repites, esa mentira la creíste. ¿Ve? Y cuando la declaras, la multiplicas. ¿Por qué? Porque otros te están escuchando y cuando tú declaras esa palabra y dices, esta palabra la que me la tomo, me la cojo, tú la estás multiplicando, la estás entregando sin darte cuenta. Esa palabra yo me la tomo para mí, la estás multiplicando. Cuando la vives, la manifiestas, estás viviendo la fe. Bendito Dios. Hoy Dios te dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Si puedes creer la palabra de Dios, si puedes creer lo que Él te dijo, si puedes creer la palabra que Él declaró sobre ti, si puedes creer que Él te ha dicho que somos cabeza y no cola, si tú puedes creer todo eso, es posible, bendito. ¿Qué pasa? Muchas veces Dios te da el llamado, te dice algo y tú dices, ¿cómo va a ser eso? Nos preocupamos. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y eso cómo va a ser? Pero ¿y qué? ¿Por qué? Porque nos estamos mirando a nosotros, pero no estamos mirando lo que Dios puede hacer. ¿Ve? Así que si Dios te dijo si te ha dado una palabra, créela, declárala, multiplica y así será. Bendito Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nos preocupamos. Ay, Señor, ¿y cómo va a ser eso? María, ¿qué fue lo primero que le preguntó al ángel cuando el ángel le fue a decir de que el Espíritu Santo cuando ella le dice, ¿y cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque lo primero que dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo eso? Ay, no. ¿Por qué? Porque creemos que va a ser en nuestras fuerzas. Creemos que lo vamos a hacer nosotros. Y no somos nosotros, es el Señor. Por eso no es lo que sintamos, sino lo que Dios dice. Una de las cosas más fuertes es el perdón. Tú no sientes perdonar, pero Dios dice que hay que perdonar. Y ¿cómo va aprendiendo uno a perdonar cuando uno dice, ¿quién era yo para que Jesús me perdonara? ¿Quién soy yo para que Jesús me perdonó? ¿Cómo yo no voy a perdonar? Si esa persona, usted solamente piense, esa persona la perdonó Jesús, pero esa persona no sabe que está perdonada. Solamente piense eso. Por eso no nos podemos arriesgar a lo que sentimos, a lo que nos dijeron, sino a la palabra, a lo que el Señor dice. Bendito Jesús.